Es momento de hablar del ámbito económico. Queremos hablar y profundizar sobre el uso de las tarjetas, también como ya lo adelantábamos, y queremos conversar con la economista Adriana Bock sobre el tema porque se está dando este aumento. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, un gusto saludarte, Séfora, a vos, a Denis, a Domingo también y a la audiencia. Adriana, queremos conversar sobre este tema porque se está registrando un aumento en el uso de las tarjetas de crédito. ¿A qué se debe este factor? Bueno, tenemos que tener en cuenta el esfuerzo de las entidades financieras para realizar lo que es la inclusión financiera y eso habilita a estas nuevas personas que están siendo bancarizadas, que están ingresando al sistema financiero formal, a poder tener acceso a estas herramientas a partir de contar con una justificación de ingresos formales, lo cual también la bancarización y la inclusión financiera contribuye a esta formalización. Y por supuesto que el mercado digital también contribuye mucho porque está siempre en constante crecimiento y muy acelerado para que las personas valoren más el uso de las tarjetas de crédito, no solo para transacciones, digamos, en comercios locales, sino también para compras a través de Internet, ya sea en comercios locales o internacionales. Adriana, también un gusto saludarte primeramente. También tuvo mucho que ver el tema de la pandemia, el tema del tacto que tratábamos de evitar con respecto a al uso de tarjetas en general, tarjeta de débito, de crédito, para ese aumento de su uso. Y también, ¿qué problemas puede generar el uso indiscriminado de esas tarjetas de crédito? Asimismo, es una oportunidad, como decíamos, para poder simplificar las transacciones, hacerlas inclusive más seguras, disminuir cualquier inconveniente o incomodidad que puede surgir a partir del uso del efectivo, pero así como ofrece ventajas, también tiene ciertos riesgos, ciertos cuidados que hay que tener en cuenta. Últimamente, sobre todo en estos últimos años, se vio muy fuerte el fenómeno de la inflación. Eso golpea bastante, por supuesto, el bolsillo de las familias, de los hogares, y la tarjeta surge como un factor o como una herramienta que ayuda a mitigar. O sea, los precios suben, el dinero o el salario no alcanza, pero al contar con una tarjeta se puede seguir consumiendo, se puede seguir accediendo a ese consumo básico. Entonces muchas veces no se siente ese bajón en el consumo, incluso se mide que sigue creciendo. Eso también, ¿verdad? Por un tema de la subida de los precios también se puede medir, pero básicamente, por un lado, ayuda a mitigar esa pérdida del poder adquisitivo del dinero y permite que las personas sigan consumiendo. Pero es muy importante entender a costa de qué se está consumiendo, o sea, a costa de estar endeudándose las familias por digamos, por el tipo de endeudamiento más riesgoso que es el de consumo, y es más riesgoso sobre todo porque no es un endeudamiento productivo. O sea, no estamos hablando de endeudarnos para emprender, para producir, para generar algún tipo de valor, de ganancia, sino que netamente para seguir subsistiendo. Entonces ahí donde hay que tener mucho cuidado porque eso puede durar un tiempo, pero llega un momento en el que viene como la contraparte, que sería que se agotan los límites de crédito de las tarjetas. Las familias tienen que destinar parte de sus ingresos para poder pagar esta deuda y al mismo tiempo seguir consumiendo con sus propios ingresos. Entonces ahí se pueden dar esos desfasajes derivados del endeudamiento. Y por eso es que es importante tener cuidado y prudencia, y sobre todo en este momento en el que podemos estar sufriendo tal vez esa consecuencia del endeudamiento de consumo, poder hacer un análisis de cómo estamos con nuestras deudas, los ingresos con los que contamos, cuáles son nuestras prioridades, parar un poquitito lo que sería ese espiral de endeudamiento y empezar a armar planes de pagos para ir reduciendo paulatinamente esa carga financiera. Adriana, ¿qué tal? Te saludo. Una consulta.
Estados Unidos quizás es uno de los países más desarrollados del mundo, sin embargo ellos tienen un problema muy grande de que creo que más del 50% de la población, el 50% de la población está endeudado, tiene deudas muy importantes relacionadas a la tarjeta de crédito. Paraguay es un país en donde no hay mucha educación financiera y no hay mucha concientización sobre el riesgo o del uso indiscriminado de las tarjetas de crédito, así como veníamos hablando. ¿Hay algún tipo de medida o capacitación que se está tratando de implementar, ya sea el sector privado, el sector público, para de alguna manera asesorar a las personas para que entiendan que la tarjeta de crédito no es plata gratis que se está dando, sino que es de alguna manera casi como un préstamo que vos después tenés que devolver esa plata? Asimismo, yo creo que existen felizmente muchos esfuerzos tanto del propio sector financiero, el sector cooperativo, el sector privado y bueno, y entidades del Estado también para poder incrementar lo que es la educación financiera. Desde las entidades financieras lo que se busca es que el cliente o el usuario tenga conocimiento del producto y lo utilice, ¿sí? Lo utilice de la mejor manera posible, de esa manera también se mitigan los riesgos de incumplimiento de pago. Eso es muy importante, pero no es suficiente. O sea, aprender a utilizar una tarjeta de crédito o sentirse motivado para utilizar una tarjeta de crédito no es suficiente, sino que antes de eso tenemos que aprender a manejar nuestro propio dinero, ¿sí? Porque como decís, el crédito que se ofrece a través de la tarjeta no es otra cosa que un préstamo, no es otra cosa que dinero ajeno, dinero del banco. Y poniendo un ejemplo, o sea, ¿en qué riesgo me puedo estar metiendo yo si no sé manejar, por ejemplo, mi propio vehículo y tomo prestado un vehículo ajeno, ¿verdad? O sea, no solamente los riesgos normales sino que además estoy involucrando a terceros. Entonces, esto también el tema de, primero tenemos que aprender a manejar nuestro propio dinero. Y manejar nuestro propio dinero es todo un proceso de modelación de la conducta, en la cual necesitamos aprender a lo que es, por ejemplo, manejar la preferencia temporal, que es la preferencia temporal, esa tendencia a estar, digamos, siempre con la mirada en el corto plazo y aprender a ir alargando también esa mirada, ver que las decisiones que tomamos en el día a día tienen consecuencias a largo plazo, que el dinero no es solamente un medio para consumir, sino que también es un camino para poder capitalizarnos, para poder tener un patrimonio a largo plazo que nos dé un respaldo y una tranquilidad. O sea, ver también el dinero como un recurso que tiene una proyección a largo plazo. Entonces, primero tenemos que poder manejar como esa compulsión al consumo inmediato, aprender a reprimir un poquitito el tiempo en materia de uso del dinero, planificar tanto el corto plazo como el mediano y el largo plazo, tener bien en claro nuestras prioridades, también poder ponernos metas. Y ahí también se encuentra mucha satisfacción, experimentar esa satisfacción de tener el control de nuestras finanzas, de ver que podemos proponernos ciertas prácticas positivas y disfrutar del resultado, vivir más tranquilos. Y a partir de ahí, a eso le sumamos lo que son las herramientas de crédito. Cuando yo ya manejo bien mi dinero, cuando ya manejamos bien nuestro dinero, cuando ya tenemos la costumbre, por ejemplo, de manejarnos con un presupuesto, de destinar por lo menos una mínima porción de nuestro ingreso al ahorro, entonces el crédito, sea en forma de tarjeta o en forma de préstamo, viene a sumar, viene a contribuir a potenciar esa buena práctica financiera que estamos teniendo y permitirnos acceder a tanto a bienes duraderos como inclusive a ventajas en el consumo de corto plazo. Entonces, la educación financiera no solo tiene que apuntar a decir, bueno, la tarjeta es esto, la tasa de interés es esto, funciona así, si vas a utilizar tenés que tener en cuenta tales o cuales cuidados de seguridad, sí, todo eso es muy importante, pero también es muy importante, e incluso más diría yo, previamente a eso tener
una educación económica, no solamente una educación financiera en cuanto a el conocimiento y manejo de productos financieros, sino una educación económica, manejo de nuestro propio dinero y modelación de nuestra conducta y de nuestros hábitos cotidianos con respecto a eso. Adriana, y cuando como consumidores, ¿cuál es la señal ya de que estamos entrando en una espiral de repente de sobreendeudamiento? ¿Qué tenemos que tener en cuenta como consumidores a la hora justamente de tener eso? Bueno, tenemos que tener en cuenta que por lo menos el 60-70% de nuestro ingreso normalmente se va a cubrir nuestros costos de vida, ¿sí? O sea, todo lo que es obligatorio y estrictamente necesario para nuestra subsistencia. Obviamente que el costo de vida tiene también niveles dependiendo del nivel de ingreso, pero estamos hablando en cada caso de lo que una familia o un hogar puede considerar como básico. Eso ya ocupa el 70% del ingreso. Entonces nos queda ese 30% que es lo que tendríamos que estar distribuyendo entre ahorro, capacidad de pago para atender a nuestros compromisos financieros y también gastos discrecionales, o sea, tanto gastos imprevistos que se salen de lo básico, de lo cotidiano, como gastos que tienen que ver con el bienestar, con el consumo más discrecional, ¿sí? Los gustos, incluso los pequeños lujos. Entonces, teniendo en cuenta eso, nuestro nivel de endeudamiento no debería estar superando el 20% de nuestro ingreso para decir que realmente es un nivel de endeudamiento saludable, ¿sí? Sabemos que eso es un ideal que probablemente no se cumpla en la mayoría de los casos, pero lo que tenemos que tener en cuenta que se podría lograr cambiando los hábitos, ¿sí? Entonces, la primera señal es mi nivel de endeudamiento. Si ya más del 30% de nuestro ingreso se está yendo a pagar préstamos y tarjetas, entonces lo que nos queda para cubrir nuestro consumo básico ya va a ser menos del 70%, por lo tanto, probablemente o nos va a faltar plata para poder consumir o poder pagar todas las obligaciones y necesidades normales, y además eso nos va a estar restando capacidad de ahorro. Entonces se entra en una espiral. Pago mis deudas, me quedo corto de plata, no me alcanza para llegar a fin de mes, entonces a mitad de mes ya me estoy endeudando de vuelta. Entonces es un círculo vicioso que va incrementando progresivamente también el costo financiero, y ni qué decir lo que es el nivel de estrés, y además nos está poniendo en ese riesgo de no tener capacidad de ahorro. Entonces esa es una señal. Sabemos por experiencia en asesoría financiera que muchas personas cobran su ingreso y les alcanza para pagar sus tarjetas justamente, y el resto del mes están viviendo de lo que tienen habilitado en la línea de la tarjeta. Y hay que tener en cuenta que siempre es menos, porque si nosotros le hacemos un pago de 500.000 a nuestra tarjeta, no es que automáticamente tenemos habilitado ese mismo monto para gastar, sino que parte de eso que pagamos fue a cubrir gastos financieros, costo de mantenimiento de la tarjeta, intereses, seguro de vida, etcétera. Entonces es menos ya lo que nos queda para poder consumir. Entonces cada vez es menor la porción de nuestro ingreso que tenemos disponible para nuestros gastos. Felizmente eso se puede revertir paulatinamente. No es fácil ni rápido hacerlo, dependiendo del caso, pero lo que hay que hacer es poder hacer un análisis de cómo estamos, el ingreso que tenemos, cuánto necesitamos apartar para cubrir lo que yo decía, nuestros costos de vida básicos y fundamentales, y cuánto nos queda para ir haciendo frente a nuestras cargas financieras. Y con esa disponibilidad, siendo consciente de esa disponibilidad que tenemos para hacer pagos, elaborar un plan. Decir, bueno, vamos a ir destinando de esta manera regular para ir bajando las deudas.